Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Aunque piedras yo me encuentre en el camino y las piedras se enreden al caminar, mi mirada mantendré en lo que quiero alcanzar, porque sé que paso a paso he de llegar. La palabra de conocimiento para una vida sana. Sana significa fructífero. Si usted quiere ser fructífero en la vida, oiga bien, estas palabras de conocimiento. Y bueno, quiero hablar de algo. Todos los humanos, desde que nacemos hasta que comenzamos a caminar la vida, el camino de la vida, es un tiempo hermoso, ¿no? Como todos decimos, ¿no? Cuando uno recuerda la vida y las cosas que pasó, y mira a los niños, yo miro a mis nietos, en ellos que lo disfruto, y digo, ¿quién pudiera volver a esa edad, volver atrás, ¿no? Pero todo tiene su tiempo. Por algo Jesús dijo que los que no se hacen como ellos no van a entrar al reino de Dios, es muy claro. Pero después ya se comienza a caminar la vida, y se empieza a soltar uno, y comienza un camino que va a durar hasta el final de los tiempos de la vida de cada humano. Y hay algo en ese trayecto, pero en ese trayecto el humano, ¿sabe qué? Cosecha cosas en la vida, junta frutos de la vida. Y ese es el tema, ¿no? ¿Qué frutos juntamos? ¿Qué cosechamos en la vida? Cuando se terminan los tiempos, yo doy testimonio de haber conocido gente que me conoció de chico, me supo dar alimento, me supo cobijar. Y tuve la oportunidad de hablarle al Señor en sus últimos días de morirse, por ejemplo. Y morir muy mal, muy mal. Toda una vida no cosechó nada lindo, agradable. Bueno, amigos, los humanos es el destino que tienen. Entonces yo quiero decir qué bueno es que pudiéramos cosechar buenos frutos de la vida, buenos frutos de la vida. Y para eso traigo una enseñanza que nos va a dar guía para poder alcanzar eso. Oiga, no importa la edad, no importa el tiempo, no mire eso. Mire que la vida mientras tiene vida, es tiempo de cosechar frutos. Por eso voy a comenzar con el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, ustedes nada pueden hacer. Hasta el versículo 5, que es lo que yo tomo como, la base de esta enseñanza, el fundamento. Frutos. ¿Qué frutos se cosechan? Uno puede dar testimonio de la vida que uno tuvo y los frutos que cosechó, por más creyente, por más prácticas que se hicieran de fe. Pero ¿qué pasa? Hay un mundo cristiano que tampoco tiene diferencia. Hay un mundo. Está identificado, está reconocido. Es una de las religiones más grandes del mundo, el cristianismo. ¿Y qué frutos se cosechan? Dígame. Yo creo que para cosechar esos frutos que Jesús nos dice, es muy importante entender esto. En el versículo 5 el Señor dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Por eso, amigos, yo quiero darle este consejo. Si quiere buenos frutos, hay una gran diferencia de ser creyente o religioso o practicar fe de la que sea
permanecer en Él unidos para cosechar frutos. Yo doy mi testimonio siempre, por lógico, tengo suficiente testimonio, de cómo son los frutos de una y de otra forma. Cuando estamos juntos, unidos a Él, Él nos promete que vamos a llevar muchos frutos, pero los frutos que llevamos son buenos. Calcule usted si una vida de equivocación, por más creencia que uno tenga, ha cosechado cosas que no son agradables, cargas muy pesadas. Y vendríamos a este camino o a esta religión, como se diga, y seguir llevando muchos frutos iguales, ¿de qué serviría? Pero una cosa es estar unidos. Digo esto porque le falta mucho entendimiento, mucho conocimiento al mundo religioso. ¿Están unidos a qué? A creencias, a mandamientos. Están atados a lo que la religión le da como práctica. Hay mucho mundo que está cautivado, además física y mentalmente, porque practica una fe. Están unidos a muchas cosas, por eso los frutos no son buenos, no son agradables. Pero cuando usted está unido solamente al Espíritu de Jesús, entonces ahí se sacan los buenos frutos. Tome este consejo, amigo. Yo le digo, si usted practica fe y anda como andaba antes, y si cuántos cambian y dicen esto va a ser mejor. Una cosa es creencia, fe y religión, y otra cosa es vivir unidos a Jesús. Él nos dice que unidos a Él, solamente unidos a Él sacaremos o llevaremos muchos frutos. ¿Por qué? También dice, separado de mí, lejos de mí, dice, no pueden hacer nada. Ahí damos entendimiento a que los frutos buenos de la vida se cosechan o se juntan o se alcanzan solamente cuando estamos muy cerca de Él, unidos al Espíritu de Jesús, no a otra cosa que se usa o se practica en este mundo de tantas formas, de una u otra creencia. Ahí se entiende por qué no se alcanzan frutos buenos para la vida buscándolo de otros lados. Dice Romanos capítulo 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos al Santo Jesús también dará vida a su cuerpo mortal por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Bueno, todo esto de Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo deja escrito cómo debe vivir el humano, el creyente, el religioso, el que diga lo que es. Una cosa es creer y vivir como uno entienda, y otra cosa es vivir unido al Espíritu de Jesús. Dice acá la palabra del Señor, que de esa forma alcanzaremos paz y buenos frutos. Por eso Jesús dice, una cosa es que vivan creyendo lejos de mí, y otra cosa es que crean en mí y estén bien cerca, pegados a Él, unidos. Es la forma que Jesús nos enseña a sacar buenos frutos de la vida, amigo. No se equivoque. No ande más renegando en la vida buscando tantas cosas y nunca alcanza lo que le gusta. Vivir bien, vivir en paz, vivir tranquilo. Vivir muy unido al Señor, porque dice que así estamos con Dios siempre en paz. De lo contrario,
humanamente, como dice la carne, cuando habla de la carne, habla del ser humano, de la naturaleza humana pecaminosa que tiene el humano, nunca se puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué frutos se van a alcanzar? Si la Escritura dice que la ira de Dios se manifiesta en los cielos para todos aquellos que hacen lo incorrecto, lo que sea de la contra la voluntad de Dios. Humanamente ya, no hacer una vida buena, vivir haciendo mal, ya es suficiente para que Dios se desagrade. Pero bueno, si usted quiere alcanzar frutos que agradan, buenos frutos, trate de seguir este consejo. Júntese más a Jesús, al Espíritu del Señor, y verá que las cosas empiezan a cambiar. ¿Cómo se hace eso? Solamente muy cerca, muy unido a Jesús. Porque de creencia solamente no es fácil alcanzar buenos frutos. Pero con Él sí, Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice: el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo, todo es hecho nuevo. ¿Sabe cuándo eso se produce, se manifiesta en el humano? Cuando nos unimos, nos acercamos a Jesús, al Espíritu del Señor. En el versículo 6 y 17 explica claro: si en la vida pasada conocimos humanamente de una forma a Cristo, era el fruto que recibíamos de la vida, del error, de la falta de conocimiento. De vivir una vida engañado y en grandes pecados como se vivía, pero siempre creyendo en un Cristo. Ahora dice que si antes eso no nos dio buenos frutos, ahora ya no lo debemos conocer así. Ahora debemos conocer como el que está a la diestra del Padre, como el que ha resucitado, como el que a través de su Espíritu, como dice el Evangelio, nos va a guiar en la vida. Y ahí se pueden alcanzar buenos frutos. Por eso lo dice el versículo 17 muy claro. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, vive con Él, está unido, lo conoce, lo trata, tiene una comunión con el Señor. Es una vida familiar, porque así debe ser. Dice, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. No se puede seguir cosechando frutos de la misma forma que se cosechaba en la vida religiosa o de la forma que tenía fe cada uno, seguir con los mismos frutos. Cuando nos unimos a Él se cosechan buenos frutos. Y para que entienda, le voy a dar en el Salmo 119, otra clave para que vaya entendiendo todo este mensaje. Salmo 119, versículo 65 dice: Señor, tú has tratado con bondad a tu siervo, de acuerdo a lo que le prometiste. Enséñame a tener sabiduría y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir yo andaba descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y me tratas bien. Enséñame tus consejos, tus estatutos. Bueno, qué hermoso que es esto de entender. Así también algún siervo de Dios como este que escribió el Salmo 119. Así este hijo de Dios un día entendió que conocía a Dios de una forma religiosa, humana, de su forma, y andaba descarriado y sufrió. También debería entender muchos que se descarrían del camino porque son testarudos, rebeldes, crueles, malvados, duros de corazón, que es para sufrir.
O si se vive equivocado con creencias y fe, se sufre también. Por algo dice que debemos unirnos para alcanzar esos frutos. Porque dice el versículo 68, tú eres bueno y me tratas bien, enséñame tus estatutos. Amigos, cuando podemos acercarnos mucho a Dios, tener una comunión, vivir bien cerca de Dios, Él es fiel. Mire, dice el versículo 65, Señor, tú has tratado con bondad a tu siervo de acuerdo a lo que le prometiste. ¿Cómo puede saber cada uno lo que Dios le promete si ni lo conoce, ni está cerca, ni lo escucha? Este lo dijo porque lo escuchó. Oiga, yo le puedo decir lo mismo. Si Él nos promete algo, nos habla algo a la vida, al corazón, al alma, al espíritu, créale porque es fiel y lo va a tratar bien y le va a cumplir lo que Él dice. Es la forma de alcanzar frutos para que se entienda lo que Jesús dice. Unidos a mí llevarán muchos frutos, separados nada. Porque el Señor les habla y les quiere instruir para una vida agradable, para alcanzar muchos frutos como Jesús nos enseña en Juan 15, versículo 5. Unidos a mí, dijo el Señor, separados nada pueden hacer. ¿Y cómo entendemos cuando estamos unidos? Bueno, es el consejo, la enseñanza que le estoy dando. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que por su espíritu y conforme a la riqueza de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, hasta el versículo 20 le leo. ¿Qué da a entender esto, amigo? Lo que Jesús nos enseña. Estar unidos, cerca a Él, pegados a Él, amigo, pegados. Ser uno, como se dice en el Evangelio, ya no vivo yo, Él vive en mí. El mismo Evangelio nos enseña claro que la forma de alcanzar frutos buenos en la vida es que Él habite en nosotros, no en la fe de las creencias, de la mente, del conocimiento religioso, de las costumbres. Esa fe que el humano agarra cualquier cosa de este mundo, amigo, qué gran error es ese. Es el error más grande que tiene el humano. Por algo dice en Romanos 1 cuando habla de lo que es el castigo de los humanos. Cambian la gloria de Dios por cosas creadas por los humanos. Y a Dios no le agrada. Y por eso los frutos que se alcanzan, por más religión que se practica, son de muerte, de sufrimiento, fracaso, miseria, enfermedades, matrimonios destruidos, adicciones, vicios. Todo eso lo alcanza cualquiera que tenga fe en cualquier cosa. Pero los frutos buenos de amor y paz, gozo y libertad, de tranquilidad en la vida, esos buenos frutos que a Dios le agrada se alcanzan solamente cuando nos unimos, cuando Él realmente está muy cerca de nosotros, amigos. No por creencia, ni vista, ni oída, ni tacto, sino porque el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu, nos da tranquilidad, nos da confianza. Y así dice que podemos llegar a conocer el amor de Cristo que excede todo, todo. Y para que esto se haga realidad, lo que el Señor dice, junto con Él cosecharemos, llevaremos mucho fruto. Dice el versículo 20, y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Eso es algo que tiene que estar en la persona. Tiene que ser algo que es del mismo cuerpo, del mismo espíritu humano. Claro, cuando el Señor habita en nosotros, su espíritu se pega al nuestro y Él nos fortalece interiormente. Por eso se va a ver el fruto de cada creyente según lo que tenga, dice, según el poder que actúa en él. No es lo mismo la fe de creencia, de vista, de oído, de tacto y de la mente, que la fe que nace del interior, porque la da el mismo Señor. Y para que siga entendiendo más, mire Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, a nuestro lado, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Qué le parece? ¿Le da entendimiento de lo que está oyendo? Que Jesús tiene mucha razón para enseñarnos y por eso practicamos el Evangelio y nos unimos cada día más a Él, porque Él, unido junto con Él solamente, como Él dijo en Juan 15:5, separado de mí no pueden hacer nada. Solamente cuando se vive con Él, en la vida, en el corazón, en el espíritu, hay fruto de bien siempre, todo tiempo. Es claro lo que dice el Evangelio. Si Dios entregó a su Hijo, como todo el mundo sabe, para morir en esa cruz por los pecados del mundo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él, el que murió y resucitó y está a la diestra, pero está en nuestro corazón por su Espíritu, todas las cosas? Bueno, ahí va yendo el entendimiento para su corazón, para que lo practique y comience a cosechar frutos buenos para su vida. Esos frutos buenos y agradables que ¿quién no quiere alcanzarlo en la vida? Fruto de paz, fruto de alegría, de gozo, de libertad, frutos de tranquilidad en la vida, amigo, que la tranquilidad ya no existe, los humanos están alterados psíquicamente, físicamente están muy atribulados, bueno, hay muchas cosas. Y se practican fe cada día más porque el humano de una u otra forma busca de Dios o de Cristo, de la religión. Fíjese. Pero hay una sola forma de alcanzar los frutos que agradan a la vida del humano como Dios quiere cuando estamos unidos a nuestro Señor Jesús. Dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Dice el Evangelio que nosotros somos el aroma de Cristo. ¿Cómo se alcanza eso? Solamente estando muy unido a Él, muy pegado a su espíritu. Porque el humano, la fragancia del humano de por sí es de muerte, porque dice que desde Adán todos murieron. Entonces la única forma de tener frutos agradables en la vida es solamente unido. Porque dice el Evangelio que nos saca siempre triunfantes en el Santo Jesús. Ahí entendemos más lo que Jesús dijo. Separado de mí no son nada y bien cerca mío, ustedes en mí y yo en ustedes, como dice, todo lo que pidan al Padre lo van a alcanzar. Siempre hay frutos de triunfo en los que están unidos a Jesús. 2 de Corintios capítulo 3, ahí nomás, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí va a entender más. Amigo, oyente, hermano de la fe,
que buscará esos frutos buenos para la vida y no lo alcanza. Yo conozco mucha gente creyente que vive atribulada, agobiada, cautiva, la mente cauterizada por problemas y muchos aún por la economía, por el bienestar y otros por esto y por aquello. Cuando dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Él vino a darnos libertad, dice el Evangelio. Pero ¿por qué no alcanza el mundo creyente esa libertad? Porque no vive unido, solamente cree de una forma u otra. Pero amigo, por eso dice que nosotros podemos mirar la gloria de Dios en nuestras vidas y somos transformados de gloria en gloria. ¿De qué éramos transformados antes? Transformados de miseria, derrota, fracaso, problemas, discusiones, enfermedades y tribulaciones. ¿Y cuántas cosas íbamos transformando una vida, cosechando frutos cada vez más desagradables? Oiga, créame que con luchas, pruebas y aflicciones yo le digo delante del Señor que siempre nos sacan victoria. Y los frutos del Señor son frutos de alegría para nuestra alma. Por eso hay paz en todos los que están unidos a Jesús. ¿Por qué se alcanzan buenos frutos en la vida estando unidos a Jesús como Él nos ha enseñado? ¿Por qué? Porque una cosa es vivir por la fe propia del humano que vivir porque Él, unido a nosotros, nos da las bendiciones. Dice el Salmo 34, versículo 15 en adelante. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Así dice la palabra del Señor. Sus ojos y sus oídos están atentos, amigo, a los que están cerca. Es muy claro esto. Hágase una imagen, un ejemplo. Sus ojos y sus oídos a sus hijos pequeños están atentos. Como padre, madre, el que tiene hijos pequeños, están atentos a todo lo que ellos hacen. Así el Señor está atento al que está cerca, porque si está lejos, por eso Él dijo, separado de mí o lejos de mí, nada pueden hacer, no alcanzan nada. Porque unidos, cerca del Señor, hay buenos frutos para la vida. Porque Él lo promete, por eso Él lo dijo. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas las angustias. Por eso decimos, pasaremos aflicciones, pruebas y luchas, pero en todas salimos triunfantes. Porque Él lo dice. Al que está cerca, lo oye, le presta atención, lo ayuda. El justo tendrá que enfrentar muchas aflicciones, porque Jesús dijo, en este mundo van a enfrentar aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido a este mundo. Y lo mismo dice aquí, el justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor los libra de todas. Ahí está la victoria, esos son frutos agradables. ¿Usted los alcanza siempre, los tiene? Bueno, saque conclusiones y vea. Una cosa es vivir cerca, unido al Señor, que vivir de otra forma. Dice el Salmo 111, alabaré al Señor de todo corazón, en compañía de la comunidad de los fieles. Las obras del Señor son grandes, todos los que las desean las buscan. Jesús dijo, llevarán muchos frutos. Las obras de Dios son grandes para la vida del humano. Cuando Dios hace una obra en el humano, la hace bien, la hace hermosa. No podemos venir al Señor y andar a medias, ni a tientas, ni andar complicado en la vida como muchos cayendo, levantando, cayendo, atribulados, afligidos, sufriendo. No. Si estamos unidos, Él nos promete que hará muchas cosas grandes.
buenos frutos para su vida y entienda todo el consejo que hasta ahora ha oído. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que está unido a mí lleva mucho fruto, separado no puede. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento. Y el Señor da el sueño a los que Él ama, a los que están cerca. Qué bueno, ¿eh? Esto da a entender más todavía. Nada sirve el que haga de lo que quiera hacer el humano. No puede alcanzar el humano todas esas cosas agradables. No puede tener esos buenos frutos. No puede hacer el triunfo, la victoria en su vida si no está cerca del Señor. Muy cerca. De nada sirve, en vano todo lo que haga, amigo. Y véalo en el tiempo y véalo en su fruto. Y examine y vea si es cierto esto. Pero dice que el Señor da el sueño a los que Él ama. Y el que está cerca es amado por Dios. ¿O no es así? Cuando uno ama a alguien está muy cerca. Cuando está lejos es porque no hay afecto. Amado Señor Jesús, amado Señor Jesús, amado Señor, anduve siempre sufriendo, anduve siempre llorando, iba de mal en peor, mi vida despedazando, pero un día te encontré y se produjo el milagro, con tu ternura y amor, Jesús, Jesús, me estás transformando, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz, como un rayo de sol, me alumbraste tú mi vida, cuando todo era pena y dolor, en mi alma que estaba marchita, marchita sin voz. Para un cambio en tu vida.